Hola, hola, soy yo de nuevo, Daniel, su profesor de matemáticas. Y nada, pues en este taller, el taller 5, vamos a trabajar en trigonometría. Bueno, pues ya creo que muchos están familiarizados con el concepto de la trigonometría, pero igual, les recuerdo, pues la trigonometría es el campo de las matemáticas que tiene como objeto de estudio los triángulos. ¿Sí? Y define la relación entre sus lados, sus ángulos, ¿sí? Y las funciones que surgen de estas relaciones, que son las funciones trigonométricas. Bueno, la historia de la trigonometría, pues en particular de las funciones trigonométricas, yo creo que puede abarcar un periodo de muchísimos años, 4000 si no estoy mal. Como la vemos actualmente, esta disciplina en realidad no es el resultado de un grupo de individuos o una cultura como tal. En realidad es un proceso en el que participaron grandes civilizaciones. Los egipcios, los babilonios tuvieron conocimientos sobre teoremas que involucraban proporciones y relacionaban magnitudes de triángulos rectángulos, ¿sí? Pero como tal ellos como que carecían, ¿sí? Del concepto, por ejemplo, de medida de un ángulo, ¿sí? Hay tablillas babilonias súper antiguas, ¿sí? Los astrónomos babilonios, por ejemplo, medían movimientos de planetas, de estrellas, eclipses, y todas estas labores requerían familiaridad pues con la medición de distancias angulares. Están los trabajos de Euclides, de Arquímedes, que como tal no incluyen trigonometría pues en el sentido estricto de la palabra, pero tienen problemas geométricos que son enunciados por medio de leyes trigonométricas. Sí. Entonces nada, esto es una historia viejísima, pero pues aquí estamos para trabajar justamente como en las aplicaciones pues de la trigonometría y qué tipo de preguntas nos salen en el examen de estado. ¿Listo? Nada, entonces pues arrancamos. Como tal, lo que nos interesa en trigonometría de ángulos, ¿sí? Es que existen dos tipos de triángulos, ¿sí? Están los que son los triángulos rectángulos, ¿sí? Es decir, los triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y que los lados adyacentes, o sea, que forman ese ángulo recto, se llaman catetos, y el lado opuesto, pues se llama hipotenusa. ¿Sí? En estos triángulos rectángulos, ¿qué propiedades conocemos? Bueno, pues que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. ¿Sí? En particular, como este es un ángulo de 90 grados, la suma de estos dos ángulos nos da 90 grados. ¿Sí? Recuerden, siempre la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Está el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que nos dice, que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa, es decir, c por c, que es el área de ese cuadrado, o sea al cuadrado simplemente, es la suma de los cuadrados, ¿sí?, obtenidos en cada uno de los catetos. Por ejemplo, el cuadrado de A y el cuadrado de B. ¿Sí? Entonces el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Y por supuesto está también las razones trigonométricas como las conocemos, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Sí? Estos son los tres elementos básicos que tenemos para resolver un triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, si tengo dos lados, encuentro el tercero vía el teorema de Pitágoras. Si tengo dos ángulos, este de acá y el de 90, puedo hallar el tercero vía que la suma de los ángulos internos da 180, es decir, esto es una relación de meramente ángulos, y esto es una relación de meramente lados. Y están las razones trigonométricas, que son el seno y coseno y la tangente, que sí me relacionan ángulos con lados. Entonces estos son los ángulos, estos son los lados, y las razones trigonométricas, que son ángulos con lados. ¿Listo? Este es un tipo de triángulos que nos interesa. ¿Cuáles son los otros triángulos? Pues los triángulos que no son rectángulos, también conocidos como triángulos oblicuos. Entonces, los triángulos oblicuos son, por ejemplo, como este que aparece en la figura. Es un triángulo que no tiene un ángulo recto. ¿Cuál es la notación usual que uno tiene para triángulos? Y quiero que recuerden esto. En letras mayúsculas denotamos las esquinas que corresponden a los ángulos, y en letras minúsculas los lados opuestos. Entonces, el lado opuesto al ángulo B se denomina con la letra B minúscula, el opuesto a A minúscula, y el opuesto a C, C minúscula. Aquí, en este caso, el opuesto a es A minúscula, el opuesto a B es B minúscula, el opuesto a C es C minúscula. Cuando no es muy claro, digamos, por ejemplo, si digamos del ángulo A, del punto A, del vértice A, no sale un solo ángulo, sino que de pronto también hay otro, o sea, hay dos ángulos adyacentes en el punto A. Entonces uno lo que hace es por dentro denotarlo con letras griegas, para diferenciar este de su adyacente.
Por ejemplo, aquí podríamos llamarlo alfa, beta y gamma. Y eso también es una notación común. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo resolvemos triángulos oblicuos? Bueno, pues vamos a buscar relaciones. La primera, como esto pasa para todos los triángulos, no solo los triángulos rectángulos, pues la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Es decir, si yo conozco alfa y beta, puedo encontrar gamma, o si conozco beta y gamma, puedo encontrar alfa, o si conozco alfa y gamma, puedo encontrar beta. Pero, ¿tenemos el teorema de Pitágoras para triángulos oblicuos, o sea, triángulos que no son rectángulos? No. No, porque ¿quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? ¿Este es un cateto? ¿O esto es un cateto? ¿O esto? Pues no lo sabemos. No hay un ángulo recto, entonces no podemos definir catetos e hipotenusa. ¿Qué tenemos contrario, digamos, por ejemplo, como el reemplazo del teorema de Pitágoras? Bueno, pues el famosísimo teorema del coseno. El teorema del coseno es una generalización de Pitágoras. Es como tratar de utilizar Pitágoras en un triángulo en el que no se puede usar Pitágoras. ¿Sí? Y digamos, por ejemplo, si uno quisiera hablar del seno como razón trigonométrica entre lado y ángulo. ¿Sí? Aquí yo podría definir el seno, sería muy raro. Seno de beta, seno por definición es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto? ¿Quién es la hipotenusa? No hay catetos ni hipotenusas. Entonces no tiene sentido que yo hable del seno de beta así como así. Pero sí hay una relación que me generaliza la noción de seno en un triángulo rectángulo. ¿Cuál es? Bueno, pues el teorema del seno. Y más o menos en esta diapositiva, como en acá, es como un resumen de lo que uno ve en la mitad de décimo. ¿Sí? Cómo resolver triángulos rectángulos y cómo resolver triángulos oblicuos. ¿Listo? Bien. Entonces ahora vamos un poco más al detalle. Definamos lo que es seno, coseno y tangente. Entonces tengo un triángulo rectángulo, ABC. Para el ángulo X que tengo acá, el cateto opuesto es el que está justo a todo el frente de él. Y el adyacente es el que está pegado a él. La hipotenusa ya sabemos es la que queda al frente del ángulo de 90 grados. Entonces está la hipotenusa y los dos catetos. La hipotenusa que está al ángulo del frente de 90 grados y los dos catetos de acá. Están este ángulo, y entonces para este ángulo, por ejemplo, el cateto opuesto va a ser el que está al frente y el cateto adyacente va a ser el otro cateto que forma el ángulo. Uno de estos dos ángulos siempre va a estar formado por un lado por la hipotenusa, pero por el otro lado por otro cateto. Ese es el que vamos a llamar adyacente. ¿Listo? Si yo tengo, digamos, por ejemplo, el ángulo de acá, entonces el opuesto en este caso sería el del frente, o sea, B, y el adyacente sería este, que sería A. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo definimos el seno, por ejemplo? Entonces, el seno del ángulo X es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, el cateto opuesto, que es A, dividido la hipotenusa, que es C. El coseno de X es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, el adyacente, que es B, dividido la hipotenusa, que es C. Dese cuenta que esta relación es ángulo, que es X, con lados, que es A y C. Este es ángulo, que es X, con lados, que es B y C. ¿La tangente quién es? Bueno, la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. O sea, A sobre B. ¿Listo? Entonces, hay dos triángulos que son especiales. Por un lado está el triángulo de 30, 60, 90. Donde tengo 30 grados, 60 grados y 90 grados. ¿De dónde nace este triángulo? Este triángulo sale como la mitad de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Por ejemplo, ese es 2x, el de acá sería 2x y el grande sería 2x. Todos sus ángulos son de 60, o sea, este es de 60, el que formaría acá sería 60 también y el de acá abajo sería 60. Pero cuando yo lo parto por la mitad y me da este triángulo, entonces estoy dividiendo por un lado el ángulo en 2, o sea, me da 30. Pero por otro lado, el lado que vale 2x, lo estoy dividiendo por la mitad, entonces es 2x. Cuando uno hace Pitágoras, digamos, por ejemplo, tengo la hipotenusa que vale 2x y el lado que vale x. Entonces cuando yo hago Pitágoras, esto me da x por raíz de 3. Este ángulo es 30, este es 60 y este es 90. Entonces este triángulo 30, 60, 90 que cumple que la hipotenusa es 2 veces más larga que el lado más corto, o sea, es el doble. Y que el lado más largo es igual a la raíz cuadrada de 3 multiplicado por el lado más corto. Es algo que uno siempre puede calcular sencillamente. Otro triángulo especial es el del triángulo de 45, 45, 90, que sale de coger un cuadrado y tomar la mitad. Entonces este triángulo que cumple, pues este ángulo es de 90, estos dos ángulos son iguales, el triángulo es isósceles, este lado es igual a este lado, eso es porque son los lados de un cuadrado, entonces son iguales.
Como son iguales, los dos ángulos son iguales. Pero como esto mide 90 y los dos ángulos son iguales y la suma da 180, entonces estos dos tienen que sumar 90 y aparte ser iguales. Entonces tienen que ser 45 cada uno. Cuando uno hace Pitágoras acá, entonces tiene este al cuadrado más este al cuadrado, es dos veces el cuadrado de x, ¿sí? Y por lo tanto la hipotenusa es la raíz cuadrada de eso, o sea, x por la raíz cuadrada de 2. O sea, aquí lo que nos dice es que la hipotenusa es la raíz cuadrada de dos veces, es raíz cuadrada de dos veces más grande que cualquiera de los dos lados. Cumple esa relación. ¿Listo? Bien, y entonces ahora viene la pregunta. Bueno, calculemos por ejemplo el seno de 30. Seno de 30, entonces seno es, recuerden, cateto opuesto a sobre hipotenusa C. Entonces en este caso seno de 30 sería cateto opuesto x sobre hipotenusa 2x. Y x dividido 2x pues es 1/2. Entonces el seno de 30 es 1/2. Seno del ángulo de 30 grados, 1/2. ¿Quién sería el coseno de 30? Coseno sería cateto adyacente, o sea, este de acá, x raíz de 3, ¿sí? Sobre hipotenusa, o sea, x raíz de 3 sobre 2x. La x se va con la x y nos queda raíz de 3 sobre 2. Y es la que aparece acá, raíz de 3 sobre 2. Cuando yo colgamos, por ejemplo, el de 45, yo quiero calcular el seno. Entonces, seno de 45, o sea, este de acá es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, x sobre x raíz de 2. O sea, 1 sobre raíz de 2. Pero la raíz de 1 sobre raíz de 2 se puede racionalizar y nos queda raíz de 2 sobre 2. Cuando yo hago el coseno, pues doy cuenta que en este caso el cateto opuesto es x, pero el cateto adyacente también es x. Entonces nos da lo mismo, el coseno. ¿Y qué va a pasar en el otro caso? Digamos, cuando yo quiero mirar el de 60. El de 60, el cateto opuesto es raíz de 3 por x. Y el cateto adyacente, la hipotenusa es 2x. Entonces nos queda raíz de 3 sobre 2. Entonces en este caso, el coseno de 30 es lo mismo que el seno de 60. Entonces aquí está, coseno de 30 igual al seno de 60. Y viceversa. Seno de 30 es igual a coseno de 60. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta tabla. Esta tabla hay que llevársela de memoria al examen de ICFES y a la prueba de la Universidad Nacional. ¿Sí? Es indispensable que uno se sepa al menos estos valores. Ya se van a dar cuenta en los ejercicios. ¿Listo? Y entonces nada, miremos un ejemplo. Tengo este triángulo que está acá, que es rectángulo. Tengo que este ángulo vale 30 grados y la hipotenusa vale 12. Y la pregunta es quién es A y quién es B. Entonces, vamos a usar el seno. Note que no puedo usar Pitágoras porque tengo dos incógnitas de lados. Y Pitágoras es cuando conozco dos lados y quiero encontrar el tercero. Entonces, tampoco, pues puedo usar que la suma nos da 180 grados, sabríamos que este ángulo es 60, pero pues no sabríamos quién es A y quién es B. Entonces hay que utilizar algo que relacione ángulos y lados, es decir, seno, coseno o tangente. Vamos a usar seno. Entonces seno de 30 es cateto opuesto a sobre hipotenusa 12. Entonces nos queda seno de 30 es igual a A sobre 12. Sencillo. ¿Quién es la incógnita de esta ecuación? A. ¿Cómo despejo A? Pues el 12 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me queda que A es 12 veces el seno de 30. Pero ¿quién es el seno de 30? En la tablita está 1/2. O sea, 12 veces 1/2. Y 12 por 1/2 nos da 6. Entonces A, este que está acá, vale 6. Ahora la pregunta es B. Bueno, B lo podemos hallar, por ejemplo, ya conociendo A y conociendo el 12, pues podemos hallar B por Pitágoras. Pero otra manera es con coseno. Si por ejemplo, coseno de 30 sería cateto adyacente, B, sobre hipotenusa, 12. ¿Quién es la incógnita de esta ecuación? Sencillo, B. Como despejo B, esto que está viendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda que B es 12 veces el coseno de 30. Es decir, 12 por la raíz de 3 sobre 2, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Y cuando yo simplifico, esto me da 6 veces la raíz de 3. Entonces ya encontré quién es A y quién es B. Muy fácil. ¿Listo? Pasamos ahora al otro caso. ¿Qué pasa con los triángulos oblicuos? Bueno, como es un triángulo cualquiera, entonces tenemos las siguientes relaciones. El teorema del seno, que nos dice que un lado dividido el seno del ángulo opuesto es igual al otro lado dividido el seno del ángulo opuesto, que es igual al otro lado dividido el seno del ángulo opuesto. Ustedes también lo pueden encontrar al revés, o sea, seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B, que es igual al seno de gamma sobre C. Es lo mismo. Prácticamente cojamos solo la parte de acá
de la ecuación, o sea, desde seno de beta hasta a. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está dividiendo pasa a multiplicar, y ahora las letras las pasa a dividir. Y nos queda exactamente la misma relación, teniendo el seno arriba y la letra abajo. ¿Listo? Entonces, supongamos que, por ejemplo, en este triángulo de acá, que tengo alfa, beta y gamma, tengo A, el opuesto es alfa, B, el opuesto es beta, C, el opuesto es gamma. Y entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si A es 30 y el ángulo, o sea, el ángulo A, o sea, aquí yo tengo el punto A, que se le corresponde al ángulo alfa. Entonces, ese ángulo es 30, B es 45 y el lado B es raíz de 2 centímetros. ¿Cuánto mide A? Sería la pregunta. Entonces, note justamente que tenemos el ángulo y el lado opuesto, y el ángulo, y nos falta este lado opuesto. Entonces, usando el teorema del seno, ¿cómo sería? A dividido el seno de A es igual a B dividido el seno de B. Yo sé quién es B, B es raíz de 2, yo sé quién es A, es 30, entonces tengo seno de 30, y yo sé quién es B, que es 45, que tengo el seno de 45. Entonces, como despejo este A de acá, fácil, este seno de A lo paso a multiplicar. Me queda A es igual a B por el seno de A dividido seno de B. ¿Quién es B? Nada, yo reemplazo, raíz de 2. Aquí A es 30, entonces tengo seno de 30, y B es 45, o sea, tengo seno de 45. Y listo, entonces nos queda seno de 30, que es un medio, ahí está en la tablita, y seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Cuando yo hago la ley de la oreja, eso me da 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2. Y cuando los cancelo, eso me da 1. ¿Eso qué significa? Que A valía ¿cuánto? 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno nos dice, es como tratar de usar Pitágoras. Un lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos cuadrados menos un término que lo arregla, que es el doble producto de los dos lados que forman ese ángulo. Entonces, digamos, por ejemplo, a cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado, menos dos veces el producto de estos dos mismos por el coseno del ángulo que ellos dos forman. ¿Qué ángulo forman B y C? Alfa, que es el mismo opuesto de A. Entonces, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. Pero eso yo lo utilicé con el ángulo alfa. ¿Lo hubiera podido usar con beta? Claro, y nos daba otra relación. ¿Lo hubiera podido usar con gamma? Claro, y nos daba otra relación. O sea, tengo tres ecuaciones. Dense cuenta que aquí con el teorema del seno yo también tenía tres ecuaciones. Tengo estas dos primeras, o ignoro la de acá y tengo estas dos últimas, o ignoro la de la mitad y tengo estas dos del extremo. O sea, tres ecuaciones también. Listo. Y bueno, ahora supongamos que A vale 2, B vale 3 y C vale raíz de 7. O sea que conozco los tres lados. ¿Podría utilizar el teorema del seno en este caso? Conociendo solo tres lados y ningún ángulo. No. ¿Por qué? Porque note que el teorema del seno, cuando yo tengo esta igualdad, tengo dos lados y dos ángulos. Entonces, si yo quiero hallar un ángulo, tendría que tener al menos otro ángulo. Pero no lo tengo. En este caso yo solo tengo lados, A, B y C. Entonces, ¿cómo hallo un ángulo? Bueno, pues sacamos el teorema del coseno. Entonces sería, por ejemplo, con la tercera ecuación. Podría ser C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Ok, entonces C cuadrado, C raíz de 7 al cuadrado nos da 7. A cuadrado, que es 2, nos da 4. B cuadrado es 3, nos da 9. Menos 2 veces 2 por 3 por el coseno del ángulo que ellos forman. ¿Cuál es mi incógnita en esta ecuación? El ángulo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 6 es igual a 12 veces el coseno de gamma. Esto lo paso a sumar, todo esto, y esto lo paso a restar. Esto me da 6, aquí en esta resta, y esto nos da 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces este 12 que está acá. Ahora, como la incógnita es coseno de gamma, se está multiplicando, lo paso a dividir, entonces me queda coseno de gamma es igual a un medio. ¿Y el coseno de qué ángulo nos da un medio? Ya lo sabemos, de 60, está en la tablita. Otra vez aplicamos el teorema del coseno, pero entonces ya no lo vamos a hacer con C, sino con B. Entonces nos quedan los mismos valores, pero pues están intercaladitos. Entonces tengo 9 es igual a 4 más 7 menos 2 por 2 por raíz de 7 por coseno de beta. Entonces, ¿quién es la incógnita? El coseno de beta. Entonces tengo, perdón, aquí apareció una es un 9. Sí, listo. Entonces despejo coseno de beta y nos queda 1 sobre 2 raíz de 7.
Y cuando yo lo utilizo en la calculadora con la función coseno inverso, me da que el ángulo beta es 79,10 grados. Y por lo tanto, utilizando que la suma de los ángulos internos es 180 grados, pues encuentro el último ángulo. Y con eso resolví el triángulo. Listo, entonces recordemos el resumen. ¿Cuál es el resumen? Si tengo un triángulo rectángulo, yo puedo utilizar que la suma de los ángulos internos da 180 grados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras, o puedo utilizar el seno, el coseno y la tangente. Si el triángulo no es rectángulo, puedo utilizar teorema del coseno, teorema del seno, y que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Bien, entonces pasamos ahora sí al taller a mirar algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces, nada, podríamos intentar, por ejemplo, mirar este ejercicio. Partamos con este ejercicio primero. Entonces nos dice, la gráfica de la figura muestra una sección de una cancha de béisbol. Los vértices del triángulo ABC, o sea, A, B, C, estos vértices, están determinados por el home, el montículo del lanzador y la intersección de la línea de grama y la línea de foul. O sea, el home, el montículo del lanzador y la intersección entre la línea de grama y la línea de foul, que es este punto. El ángulo BAC mide 45 grados. Ángulo BAC, 45 grados, es este ángulo de acá. Y el ángulo CBA mide 105 grados. CBA, es este ángulo de acá, 105 grados. Entonces nos dice, la medida del ángulo ACB. Entonces es muy fácil. Tengo dos ángulos y quiero hallar el tercer ángulo. ¿Qué relación utilizo? Pues que la suma de los ángulos internos nos da 180 grados. Entonces tengo 105 más 45, ¿sí? Y eso nos da 150. ¿Cuánto nos hace falta acá para que la suma nos dé 180 si la suma de estos dos nos da 150? Bueno, pues 180 menos 150, o sea, 30. Entonces la respuesta sería la B. Muy fácil, lo único que hay que acordarnos es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Listo? Pasamos ahora, digamos, por ejemplo, a esta pregunta. Responda las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. En un triángulo ABC, como el que muestra la figura, el ángulo A, B y C, los lados A, B y C corresponden a las longitudes. Y los siguientes teoremas relacionan lados y ángulos. Entonces aquí está el teorema del seno. Dense cuenta que aquí está al revés, yo les dije que no importaba. Y el teorema del coseno. Nos dice, de este triángulo que se muestra es correcto afirmar que. Entonces este triángulo, nos dicen que es rectángulo, aquí le ponen un cuadradito. No, entonces no es rectángulo, eso que significa que es oblicuo. Tenemos entonces tres opciones. Teorema del seno, teorema del coseno, que la suma da 180. Por las opciones de respuesta, ¿qué relación creen que ustedes que vamos a utilizar? ¿Seno o coseno? Claramente seno, porque todas las opciones de respuesta tienen seno. Entonces aquí nos relaciona el ángulo A con el ángulo C, el ángulo B con el ángulo C y el ángulo A con el ángulo C, o sea, el mismo. O sea, A con C y B con C. Entonces hagamos el teorema del seno acá. Entonces tenemos que 6 dividido el seno de A es igual este con su opuesto, es igual a este con su opuesto. O sea, 6 sobre seno de B. Perdón, tenemos que mirarlo ahora con C. Listo, olvídelo. Entonces tengo acá 6 sobre seno de A y ahora miramos con C. Entonces C sería 8 sobre el opuesto que es seno de C. Listo. Entonces este está dividiendo, pasa a multiplicar y este está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos queda 6 seno de C igual a 8 seno de A. ¿Ya nos da la opción de respuesta? No, porque nos toca simplificar los números. Tengo 6 y 8, ambos son pares. Entonces yo puedo sacar mitad. La mitad de 6 nos da 3. Entonces tengo 3
seno de C. Y la mitad de 8 que nos da 4. O sea, 4 seno de A. Comparamos las opciones de respuesta. 4 seno de A es igual a 3 seno de C. Esta es. Esta se parece, pero tiene los números al revés. Entonces no funciona. Seno de B es igual a seno de C. No. Porque entonces A tendría que ser igual a C. Y no, los que son iguales son A y B. Porque esto es un triángulo isósceles. Y 6 seno de A igual a seno de C. Esto yo no sé de dónde saldría. ¿Listo? Entonces no es opción. La opción correcta entonces es la A. Ahora, miremos por ejemplo esta pregunta de acá. La número 3. Entonces dice, en el triángulo que muestra la figura los valores de B y seno de alfa. Entonces tengo este B acá y seno de alfa. Son las preguntas. Entonces, ¿cómo encuentro B? Muy fácil. Note que en este caso yo tengo dos lados y el ángulo de la mitad. Y cuando yo conozco dos lados, por ejemplo BC, y el ángulo de la mitad que ellos forman, o sea, por ejemplo A, yo puedo utilizar el teorema del coseno. ¿Y qué encontraría? A cuadrado, que es este lado opuesto. O sea, A cuadrado sería estos dos al cuadrado menos dos veces el doble producto de ambos por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer para usar el teorema del coseno? Dos lados y el ángulo que ellos forman. Y con eso encuentro el tercer lado. Entonces, eso es justamente lo que ocurre acá. Tengo dos lados y el ángulo que ellos forman. Entonces encuentro el tercer lado. ¿Hay necesidad en este ejercicio de aplicar el teorema del coseno para encontrarlo? Bueno, si lo quiere encontrar, sí. Pero aquí hay una pista. Mire que todas las opciones de respuesta dicen que B es igual a 7. Como al menos una de esas es verdadera, entonces usted ya sabe que B es igual a 7. ¿Listo? Y entonces ahora viene la otra pregunta. Y la otra pregunta es, bueno, de todas maneras ustedes verifiquen con el teorema del coseno que sí les decía. La otra pregunta es, bueno, ¿quién es el seno de alfa? Como la pregunta es clara, seno de alfa es claro que lo que uno tiene que utilizar aquí es el teorema del seno, porque esto no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo nos dice el teorema del seno? El teorema del seno nos dice, ahora hagámoslo al revés, hagámoslo en este sentido, que es lo mismo, ¿listo? Entonces nos dice, seno de alfa es igual a seno de alfa dividido el opuesto, que es 5. Es igual al seno de 60 dividido el opuesto, que es 7. ¿Pero quién es el seno de 60? Es raíz de 3 sobre 2. Dividido el opuesto, pero por oreja, eso nos queda multiplicando abajo. O sea, 7, que es el opuesto. Y entonces cuando este pasa a multiplicar, nos queda entonces que el seno de alfa es igual a 5 raíz de 3 sobre 2 por 7, que es 14. Entonces 5 raíz de 3 sobre 14. Luego la respuesta correcta sería la A. Revisen los otros ejercicios, se van a dar cuenta que también son muy fáciles. Y nada, entonces nos vemos en el siguiente video. Trabajen por favor, hagan los ejercicios y recuerden que las dudas en la sesión de dudas. Bueno, nos vemos entonces.